No tenga usted dudas. López Obrador ganó la presidencia porque una mayoría de mexicanos lo percibe como un símbolo de lucha contra la corrupción. Una mayoría de mexicanos entiende que un político como él se puede enfrentar a los vicios del sistema. Ya habrá tiempo de comprobar si esa percepción se convierte en realidad. Pero es innegable que la multa de 197 millones de pesos que le pone el INE a Morena por la operación del fideicomiso por los demás mancha ese discurso de regeneración democrática. Así lo dice el consejero Ciro Murayama. En diciembre de 2017 y 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56% de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso prohibido desde la celebración del contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos debían haber sido rechazados. En vez de ello, el comité técnico asignó esas cifras entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y dispusieron de él. Un fideicomiso irregular, ilegal, al margen de la ley, supuestamente de apoyo a los damnificados, pero no se sabe ni siquiera quién ingresó esa cantidad. Es un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Es decir, no se sabe quién ingresó. Lo que sí sabe el INE es que, de acuerdo a las fotografías en los bancos, se hacía a través de una operación carrusel en donde uno atrás de otro iba ingresando dinero al fideicomiso que supuestamente se iba a utilizar para apoyar a los damnificados de los sismos. En los egresos del fideicomiso al 31 de mayo de 2018 habían salido 64 millones y medio a través de cheques de caja que, al ser cambiados en efectivo, impidieron seguir el rastro del dinero. Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate, cuando se cobró dinero en efectivo. No sabemos en qué se usó ni por quién. Conclusión: un fideicomiso ilegal, opaco y que muestra una operación indigna de un partido político que se asume como regenerador del actual sistema. Operado por Morena y del que no hemos tenido una sola información desde que entró la denuncia durante las campañas. Los créditos electorales se agotan pronto y López Obrador, así como la plana mayor de Morena, tiene que explicar en dónde quedaron los más de 70 millones de pesos que se recaudaron en el fideicomiso, que tenía como objetivo ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre del año pasado. De no hacerlo, será una mancha difícil de borrar. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 8 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener hoy un programa muy interesante para que opines con nosotros. Si quieres darnos tu opinión, un comentario sobre esta multa que ayer puso el Instituto Nacional Electoral a través del consejero Ciro Murayama a Morena por la operación del fideicomiso por los demás. También, si le quieres entrar a la discusión que tendremos el día de hoy sobre el lenguaje incluyente. ¿El lenguaje incluyente deforma el idioma? ¿O es en realidad una forma de visibilizar a las mujeres a través de la lengua, a través del idioma? Escríbenos, está abierta la línea de comunicación 33 18 80 76 41. O si por el contrario quieres opinar sobre la situación de Uber en Jalisco, la regulación y el operativo de la Secretaría de Movilidad, comenzamos platicando con Carlos Olivos, que es representante de Uber. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio y gracias por el espacio. Oye, Carlos, platícanos primero desde Uber, ¿cómo han tomado el operativo que comenzó la Secretaría de Movilidad el lunes pasado? Mira, definitivamente nos estamos enfocando en darle todo el apoyo a nuestros socios conductores, que son la prioridad de Uber, y manteniéndolos sumamente informados de toda la situación, Enrique. La verdad es que ha sido una situación que se viene desde hace muchos meses. Si tú estás siguiendo esta historia, desde el mes de abril nosotros
comunicamos públicamente que hemos estado enviando socios conductores a que terminen su registro en la plataforma. Desafortunadamente nos hemos encontrado con muchísimas trabas y sobre todo con mala comunicación por parte de las autoridades que están exigiendo, que decidieron incluir requisitos que no son parte de la ley aprobada y de lo que se especifica dentro de ella. Pero estamos haciendo todo lo posible para aclarar todas estas dudas y sobre todo que los conductores se sientan tranquilos, para darles el mensaje de que estamos trabajando, ya nos reunimos con las autoridades y que desde el día 1, Enrique, nuestro principal propósito es cumplir con la regulación, hacer los pagos pertinentes, registrar a todos nuestros conductores. Lo que queremos hacer en Uber es estar regulados y estar regulados bien y cumpliendo. Carlos, ¿qué requisitos desde tu punto de vista han cambiado de acuerdo a lo que estipula la legislación? Mira, te los puedo enumerar, Enrique. Lo que sí está especificado en la regulación, boletín, extintor, comprobante de domicilio, póliza de seguro particular. Es muy importante confirmar que es póliza de seguro particular, como la que tú tienes, Enrique, para tu auto. Bueno, dice Movilidad que no, que es una póliza especial para quien da un servicio público. Ahorita quiero entrar a ese punto, pero para terminar los requisitos para los conductores que nos están escuchando es identificación oficial, pago de derechos, que son 1,751 pesos, la tarjeta de circulación y la licencia de conducir. Cosas que no están especificadas en la ley y que no deberían de estar solicitando es la captura de pantalla del perfil y las ganancias de los conductores. Eso es información 100% confidencial, Enrique. Pero eso, a ver, por lo que entiendo, Carlos, eso es un punto que incluye Movilidad para saber si hay una relación laboral o no entre el conductor y la empresa. Correcto, pero no está especificado en la regulación, Enrique. Bueno, está el contrato, ¿no? Y no es que, y ojo, y no es que nosotros no lo queramos dar, sobre todo es que lo que nosotros tenemos que garantizar, Enrique, es que se va a hacer con esta información. Es información confidencial. Y tú sabes que en Uber nosotros estamos resguardando la información no solamente de socios conductores, sino también de usuarios. Es que bueno, por lo que entiendo, Carlos, por lo que ha trasladado Movilidad en torno a este punto en particular, es que muchos socios no tenían su contrato con la empresa o lo habían perdido, no lo tenían a la mano y por lo tanto sustituyeron eso por el pantallazo. Claro, pero es que no te solicitan la ley ni siquiera un contrato, ¿eh? O sea, ¿por qué te pedirían algo que no esté especificado en la ley? En la norma técnica sí viene, ¿no? Pues no lo vengo aquí enlistado, pero si tú lo tienes, con todo gusto lo podemos discutir. Y me decías de los elementos, ¿qué otros elementos les han sorprendido? Correcto, la guía ROGI o mapa físico tampoco está especificado dentro de la regulación. Un documento expedito en las empresas de redes de transporte especificando la geolocalización, tampoco está especificado en la ley. Y por último, toquemos el tema de la póliza de seguros de las ERTs. Déjame confirmar y déjame decirlo muy claro, Enrique. Todos los viajes de Uber están asegurados. Tengo una alianza a nivel nacional con dos de las aseguradoras más importantes en México, que es Seguros Sura y Seguros AXA. Yo tengo una póliza de seguros a nivel nacional y tú, Enrique, cuando te subas a un Uber, estás completamente asegurado. Esa póliza de seguro yo la puedo proporcionar y la estoy proporcionando, pero no especifica el nombre del conductor y del auto del conductor, cosa que eso ha generado muchísimo ruido en estos últimos días. Para comenzar, no deberían de pedirle esa póliza, y repito, no deberían de pedirle la póliza de Uber, solamente su póliza particular como la tuya, Enrique, pero quiero confirmar que todos los viajes de Uber están asegurados y que yo cuento con esa póliza. Pero digamos, este seguro ampliado o este seguro para servicio público o para la utilización de Uber sí viene en la norma técnica, eso sí está claro, ¿no, Carlos? Claro. O sea, lo que crees es que es injusto que se lo pida. El seguro particular. Ahora, Enrique, yo puedo especificar y puedo compartir a todos mis socios conductores, en caso de ser necesario, aunque no lo especifica la regulación, la póliza de seguro de la empresa de red de transporte que es para brindar un servicio de transporte privado como es el que ofrece Uber. Yo eso lo tengo, pero aclaremos a los conductores que no está especificado en la ley y no pueden exigírselo para estar registrados. De nuevo, hay que ser muy claros en los requisitos y en lo que pide la regulación, porque eso es lo que yo he estado comunicando. Yo no estoy impidiendo en ningún momento que se registren mis conductores. Todo lo contrario, Enrique. De hecho, yo lo que le digo a la gente y que quiero a mis socios conductores y todos los usuarios e incluso las autoridades de Jalisco que sepan es que quiero estar regulado, quiero cumplir con la regulación. He pagado más de 55 millones
correspondientes al 1.5 de los viajes que realizo. Acabo de pagar esta semana todo lo referente al segundo trimestre. He enviado a más de 1,500 socios conductores para registrarse y estos 1,500 no han logrado registrarse por los impedimentos que pide la regulación. Pero déjame decirte que vamos por buen camino. Tuvimos una conversación ayer con las autoridades y creo que estamos llegando a un punto de ser mucho más transparentes en la comunicación, que ¿sí? Es lo que queremos para que Jalisco gane, Enrique. Los choferes, conductores, los usuarios, ¿no? La ciudad, incluso el gobierno, con los pagos de los derechos de los 1,751 por conductor, tengo 55,000 conductores activos. Todo eso es un ingreso para sí. Las autoridades. Quiero estar registrado, quiero ayudar a la ciudad. ¿Por qué yo no querría hacer esto? Es ilógico, porque incluso ayer el director general jurídico de la Secretaría de Movilidad, José Luis Quirós, dice que por seguridad es mi prioridad número 1. Dice, es que a veces te puede llegar un conductor que no es. Enrique. Digo, ya el debate sobre los requisitos. Tengo una identificación de facial. Todos los conductores para poder trabajar tienen que tomarse una selfie. O sea, están diciendo incongruencias, pero de nuevo. Sí, pero está bien que también haya un registro público, más allá del que ustedes tienen. ¿Perdóname? Que haya también un registro público, más allá del que ustedes tienen. El debate está en los requisitos. Claro, y colaboremos todos, porque creo que para eso estamos, para ayudar al Estado de Jalisco a tener una mejor movilidad y que todos ganemos, porque, de nuevo, para yo poder seguir creciendo también como empresa, necesito estar registrado y necesito cumplir con regulaciones. Ahora, Carlos. Afortunadamente hemos tenido altas y bajas, pero creo que vamos por buen camino. Ahora, Carlos, hay muchos usuarios enojados por las altas tarifas que está cobrando Uber en este momento. 75% más, 100% más. ¿Es realmente o es una estrategia de la empresa para presionar al gobierno? No, y déjame aclararlo y déjame explicarle a todos tus radioescuchas. No es una estrategia de Uber. Como sucede el modelo de negocio, Enrique, es que funciona tan claramente con el concepto de oferta y demanda. Cuando yo tengo menos conductores conectados, lo que pasa es que sube la tarifa. ¿Por qué? Porque tengo menos oferta de conductores. Ese es un principio básico económico que no me estoy inventando, simplemente es así como funciona la aplicación. Ahora, yo me pregunto, ¿no será al revés, Enrique? Que el gobierno está impidiendo que los socios conductores se conecten para subir el precio y hay un descontento de la sociedad. Yo creo que el gobierno lo que quiere hacer es que se haga cumplir la ley, ¿no? ¿O no, Carlos? ¿O crees que hay otro interés? Espero que sí, y yo estoy dispuesto a cumplirla siempre y cuando respete todo lo especificado en la regulación. Oye, antes de despedirte, Carlos, en esta mesa de diálogo que comienza con el gobierno del estado, se van a sentar a hablar de paquetes de preregistro, es decir, para cumplir con los miles de registro de Uber, o ¿cuál es el objetivo de la mesa que comenzaron con el gobierno? Mira, hemos estado trabajando, te digo, desde los últimos meses, y en el mes de abril nosotros hicimos un acuerdo donde íbamos a mandar alrededor de 500 conductores semanales. Sí. Desafortunadamente ese modelo no funcionó porque se estaban registrando alrededor de 20 conductores semanales. Sí. Entonces, al día de hoy, le pido disculpas a todos mis socios conductores que tienen que esperar filas para poder registrarse, pero no es culpa de Uber, es culpa de las autoridades. Entonces lo que queremos es abrir esta puerta de diálogo para hacerlo lo más eficiente posible, Enrique, y que todos ganemos, porque de nuevo, el mensaje es: queremos estar registrados, y le pido por favor calma a todos mis socios conductores, estamos trabajando en esto y esperamos poder llegar a un acuerdo con las autoridades para hacer el proceso lo más eficiente. Ayer hablaban de un preregistro, que le permitiera al conductor tener pues una especie como de documento que le dé un periodo de gracia para registrarse y que no se haga merecedor de una multa de 10,000 pesos. Cualquier opción es más que bienvenida. Lo único que quiero dejar muy claro es que esto no se vaya a interpretar una vez más como que Uber no quiere registrarse. De nuevo, Uber quiere registrarse y quiere registrar a todos sus socios conductores en el estado de Jalisco. Por eso es que estamos siendo muy cuidadosos con esta mesa de diálogo, porque yo no quiero que se vuelva a interpretar como Uber no está colaborando o Uber está poniendo trabas. No. Sí. Desde abril comunicamos que estamos mandando 500 conductores y están registrando 20. Y después están exigiendo cosas que no están incluidas en la ley. Entonces ha habido esta mala comunicación que de nuevo, mi objetivo principal es que se termine, que seamos claros, que las autoridades sean claras, que se cumpla la ley
y que Uber cumpla la ley como tiene que ser. Carlos, un saludo. Gracias, Enrique, un abrazo. Ahí está, la posición de Uber. Tuvimos hace un par de días la posición del gobierno del estado en torno a esta problemática. Vamos al corte, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos sobre lenguaje incluyente. Para que nos escribas, nos mandes tus comentarios. Hablamos sobre lenguaje incluyente y escuchamos la cápsula de Ángel Melgoza. En 2012, Ignacio Bosque, un lingüista y miembro de la Real Academia Española, presentó un estudio para criticar 9 guías donde se hacían observaciones para evitar el sexismo en la comunicación escrita. Los argumentos de Bosque estaban basados en conceptos lingüísticos, mientras que los argumentos de los manuales estaban en su mayoría basados en términos sociales y políticos. ¿Cómo dirimir qué es lo correcto y deseable en esta materia? Según el Manual para el Uso de un Lenguaje Incluyente y con Perspectiva de Género, que es difundido por el gobierno mexicano, un lenguaje incluyente es el que se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales, refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas, sin importar su condición humana, sin marcar una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas y evitando definirlas por sus características o condiciones. Sobre el tema hablamos con la lingüista Salomé Gómez Pérez, especialista en el análisis del discurso. Ella nos dijo: aquí cabe señalar que se entiende que se integra en esta noción el espectro amplio de la inclusión, la cual contempla niños, ancianos, gente del campo, extranjeros, gente con alguna discapacidad, etc. Sin embargo, en el uso popular esta noción se ha intercambiado por la de lenguaje no sexista, es decir, lenguaje incluyente se reduce a lenguaje no sexista. Salomé nos dice que se tiene la creencia de que se supera el sexismo en el lenguaje cuando se utilizan los dos géneros, femenino y masculino, aunque muchas veces así se termina atentando a la economía del lenguaje. Que alguien quiera parecer incluyente solo por enunciar los dos géneros puede resultar una simulación. Salomé puso de ejemplo al expresidente Vicente Fox, quien hablaba de mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, entre otros, pero que también dijo que todo hogar mexicano tiene una lavadora, al menos de 2 patas. Lo que demostró que en él prevalecía una actitud excluyente y sexista. Le pregunté a la doctora Salomé cuál era su mayor crítica y su mayor apreciación acerca del lenguaje incluyente. Creo que lo que se puede rescatar es que hay al menos un inicio de ser conscientes de la discriminación que ejercemos todo el tiempo y que se transmite y perpetúa en todos los comportamientos sociales. El riesgo, y esta es la mayor crítica que podría hacer, es que nos enfoquemos solo en el lenguaje verbal y todos los demás lenguajes los dejemos de lado. Todos los demás tipos de interacción que están cargados de intención y actitudes. La doctora Salomé también es la jefa del Departamento de Lenguas Modernas en la Universidad de Guadalajara. Le pregunté si cambiar nuestro lenguaje verbal bastaba para ir cambiando nuestra desigualdad entre hombres y mujeres. Ella me dijo: hay que reconocer que somos seres complejos, es decir, de comportamientos también simultáneos, tanto en lo orgánico como en lo cognitivo, como en lo social, en lo psicológico. Por eso el cambio en el lenguaje verbal, por sí solo, nunca será suficiente para cambiar nada. Tenemos que cambiar muchas cosas a la vez. Las grandes causas requieren grandes esfuerzos. No nos conformemos con quedarnos en una buena intención inicial que solo implica formas verbales. El escenario de cambio más deseable para Salomé sería que... El escenario más deseable sería que promoviéramos actitudes no violentas, no agresivas, no discriminatorias y por lo tanto incluyentes hacia lo que consideramos lo otro, lo diferente, y que de manera natural esas actitudes más armoniosas se reflejaran en todos los lenguajes, incluyendo obviamente el lenguaje verbal.
Resulta fácil decirlo, pero ver al otro y al diferente sin prejuicios o estigmas es una tarea compleja y, sin embargo, una tarea que podemos realizar todos los días. ¿Cómo vives tú la lucha diaria por cambiar tu forma de referirte a los demás? ¿Tienes algún comentario o consejo? Recuerda escribirnos, compartir y abrir una conversación cara a cara. Elia Marum, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad y directora del Centro para la Calidad de Innovación de la Educación Superior en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Elia? Muy buenos días, muy contenta, muy bien. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. También está con nosotros Malena García y es directora en el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara. ¿Cómo estás, Malena? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Enrique. Oye, Elia, ¿cómo ves este debate sobre el lenguaje incluyente, sobre la forma en que nos referimos a los otros, a las mujeres, a los niños? Bueno, yo creo que primero tenemos que ubicarnos y ubicar al auditorio en por qué ahora hay esta preocupación y por qué antes no. Yo creo que la gente y en general la ciudadanía tenemos que entender que estamos en un cambio de época, quizá tan interesante y tan retador como cuando la sociedad agrícola se empezó a hacer industrial y dejó de vivir en el campo para vivir en las ciudades. Todos estos cambios debieron haber sido tan impactantes para la población de esa época como lo está haciendo para nosotros, todos estos cambios que estamos viviendo. Estamos pasando de una sociedad industrial, fabril, a sociedades del conocimiento, sociedades de la información, sociedades de ya no solo de la era digital, sino de la era cuántica. Entonces estamos viviendo transformaciones sociales, transformaciones económicas muy, muy fuertes que nos están llevando a requerir cambios también en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es transformacional. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje se transforma conforme se transforman las sociedades y va requiriendo, por lo tanto, cambios que las sociedades necesitan. El ejemplo que pusieron en la cápsula de la Real Academia Española de la Lengua, que es una asociación que busca más o menos regular que el lenguaje siga siendo un código que nos sirva para comunicarnos y entendernos. Y cierta ortodoxia, ¿no?, en el lenguaje. Claro. Acepta, por ejemplo, palabras, anglicismos, nahualismos, palabras que se van utilizando y que surgen de el lenguaje computacional y demás, porque son necesarios. Sin ellos no podríamos decir, ¿cómo te voy a decir? Te estoy googleando. ¿De qué otra manera lo puedo decir? O te estoy investigando en internet para ver si lo que dices es correcto, ¿no? Malena. Pues precisamente lo que dice la doctora Elia Marum, estamos viviendo un momento sumamente importante para todos los movimientos sociales, pero particularmente para el movimiento feminista. Lo podemos ver en las diferentes movilizaciones a nivel internacional. Ya estuvimos presentes en espíritu, en la Women's March, o estuvimos presentes también con las mujeres irlandesas en el referéndum por el derecho al aborto, sí. Más recientemente con las argentinas. De hecho, hablando en estos términos, en el lenguaje, ayer estaba viendo un video donde unas compañeras argentinas jóvenes, no sé, debe ser de secundaria, sería como el equivalente en México, están utilizando ya mucho la E como neutro. Están hablando de los cuerpos gestantes, de les otres, están ya modificando el lenguaje. Y estas modificaciones, como bien lo dice la doctora, al final representan lo que estamos viviendo, ¿no? El hecho de que la Real Academia de la Lengua o todas estas personas puristas del lenguaje señalen que por asuntos de la economía, del lenguaje, así de que no, ¿por qué usamos todas y todos? Utilicemos todos como siempre, ¿no? ¿Y por qué no utilizamos todas? Cuando me decía un colega, es que a mí me cuesta mucho trabajo eso, decir, las alumnas y los alumnos, no se haga problema, profesor, generalicen femenino. Todas las personas. Ahora, sí, además somos mayoría, entonces todas. Si hay un grupo de un solo hombre y 20 mujeres, pues lo más correcto es hablar en femenino. Totalmente. Si hay un grupo de 20 hombres y una mujer, lo más correcto es hablar en masculino. No, yo creo que no, lo más correcto es referirnos a la existencia de los dos. O sea, un lenguaje sexista o un lenguaje no incluyente, no inclusivo, es aquel que no nombra a la otra persona
o no nombra a las otras y a los otros en la particularidad porque que lo tienen. subsume en un colectivo que en este caso tiene visos de masculinidad, porque así es el plural en el español, porque en el en la castellano. sociedad industrial así se requirió. O sea, el lenguaje refleja los valores y en la sociedad industrial se requería que la mujer valiera menos, que estuviera sometida al varón, que Y el estuviera lenguaje expresó eso, ¿no? metida en su Ahora, casa, porque la sociedad requería a las mujeres en la casa y a los hombres en la fábrica. el asunto, ahora ya no Elia, es así. Malena, es hasta dónde llegar. A mí, por ejemplo, la E, me parece que sí es cambiar la lengua. O sea, ya es otro idioma. Claro. O sea, ya no es el español, ya es pues, más parecido al catalán, al francés, pero no necesariamente el español. Y yo te preguntaría, ¿qué problema hay en cambiar la lengua? Vamos, el español, el castellano ha cambiado. Digo, no. Sí, no es el de Cervantes. Claro, o no es el de de Sor Juana. Entonces, ¿cuál es como el problema en cambiar la lengua? No, que tal vez se puede visibilizar e incluir con las reglas que tiene la lengua. O sea, utilizando el A, el O, no la E, que la E no es castellana. Efectivamente, ¿no? En terminación. Ahí está el asunto. ¿Cuáles son las reglas que tiene la lengua? Las reglas las hacemos los seres humanos, sí, las claro, personas. Claro, son conceptos sociales y la estructura más básica es el lenguaje. ¿Y qué objetivo buscas al cambiar la lengua? Ahora, ¿tú hasta dónde llegar, Elia? Es decir, por ejemplo, este asunto de la E, que está muy a debate a nivel internacional. Yo considero que debemos llegar hasta donde podamos construir primero un lenguaje, que es la primera parte. Efectivamente, como se dijo en la cápsula, no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Pero el lenguaje construye claro, esquemas mentales y construye interpretación de la realidad. No es lo mismo que yo hable en masculino, o sea, que yo me dirija a mis estudiantes diciendo, a ver, incluso, los alumnos que están aquí, pues las alumnas se van a sentir que no me estoy dirigiendo a ellas. Incluso una sola palabra, por ejemplo, la palabra puente. En castellano es una palabra masculina, el puente. En portugués es una palabra femenina. Y cuando pusieron a estudiantes, alumnos, a describir un puente, sus principales características, los que hablaban español, castellano, las describieron con argumentos o características sobre todo masculinas. Claro. Y los portugueses lo describieron con argumentos sobre todo femeninos. O sea, sí influye en la forma en que conocemos. Pero tenemos el mar y la mar. O el mar y la mar, por ejemplo. Claro. Bueno, a lo que voy es que tenemos que tener un lenguaje que nos vaya separando de la sociedad industrial patriarcal. Hay todo un pacto patriarcal. Sí, eso está clarísimo. Yo pongo un ejemplo muy rápido. Si tú dices, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos, la palabra es bienvenida. ¿O no es eso? Damos la bienvenida. Pero ponemos un letrero que dice bienvenidos. Sí. ¿Por qué lo masculinizamos? ¿Por qué no les damos la bienvenida? Porque para el español el plural es masculino. Exactamente. Claro, el árabe y el castellano son los idiomas más machistas que hay, porque es lo masculino lo que generaliza. A ver, Malena, ¿hasta dónde? Creo que establecer límites es una trampa. Así digo, ¿hasta dónde? Hace 10 años no teníamos idea de que íbamos a utilizar la palabra googlear, ¿no? O whatsappear, o stalkear. Creo que poner límites es una trampa. Dejemos que el lenguaje, como los movimientos sociales, se desarrolle de forma natural. Ahora sí que el lenguaje va a recuperar lo que estamos viviendo, ¿no? Sí es importante señalar que, por ejemplo, de manera institucional, el instituto hace uso de la X y de la arroba en sus comunicaciones digitales, ¿no? Sin embargo, en las comunicaciones más oficiales hacemos uso de nominativos realmente neutros. Por ejemplo, no hablar de ciudadanos, hablar de ciudadanía. Sí. Hablar no de humanos, de humanidad, ¿no? Pensar no de alumnos y alumnas, sino de estudiantes. Porque también la eficiencia en el lenguaje es importante. Claro. Y tal vez alguien que tiene tiempo en medios de comunicación, también es importante la eficiencia en el lenguaje. Claro, ¿o no? ¿O es totalmente descartable? No, sí, pero hay formas. Hay formas neutras que se pueden utilizar, nada más que nos cuesta un poquito de flojera, porque estamos más acostumbrados a lo masculino. Pero hay una cosa muy importante, Enrique y auditorio. En México estamos luchando porque sigamos viviendo en un estado de derecho, donde la ley se cumpla. Y la ley de igualdad entre mujeres y hombres, en su artículo 42 señala que el lenguaje debe de ser un lenguaje inclusivo, incluyente y no sexista. Entonces, no es cuestión de si yo quiero, a mí me gusta o me choca o no me choca. Yo tengo que cumplir la ley
si soy una institución gubernamental, entonces, por ejemplo, las universidades, las oficinas de gobierno, las diferentes instancias municipales, estatales y federales tienen obligación de usar el lenguaje inclusivo, no porque quieran o porque esté de moda, porque hay una ley que lo obliga. Me tengo que ir al corte, pero por cierto, en Colombia hay un juzgado, le pidió en su momento al alcalde de Bogotá que se refiriera a grupos pluralmente conformados por hombres y mujeres como todas y todos. Es decir, ya fue una resolución judicial en el caso de Colombia. Regreso y te doy el uso de la voz, Malena. De acuerdo. Vamos al corte. Bueno, mañana con 41 minutos, Malena, te quedaste con el uso de la voz antes de irnos al corte sobre el tema que decía la maestra Elia Marum, sí, de la utilización de la lengua. Te comentaba que a nivel nacional existen muchas normativas, digo, más allá de la Ley General para la Igualdad, hay ya sentencias y tesis, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, existen lineamientos en muchas dependencias públicas, ¿no? Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente. Sin embargo, sí hay todavía un proceso de transición entre lo que dice la norma y entre lo que estamos realmente utilizando, ¿no? En instituciones, en organizaciones, en la sociedad en general. Doctora, ¿se tiene que obligar a utilizar el lenguaje incluyente? Y obligar, me refiero. Si eres, no proponer, ¿no? Si eres institución gubernamental, sí, por porque ejemplo, hay una ley que te obliga. Un profesor de la UDG. Claro, un maestro claro, de la UDG. porque somos empleados de un organismo público descentralizado del gobierno del Estado. Aunque tenemos autonomía, somos empleados del gobierno del Estado. Tenemos obligación de hacerlo y la universidad, y como cualquier otra institución de educación, desde jardín de niños hasta posgrado, tiene obligación de hacerlo porque la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres le aplica. Entonces no hay vuelta para atrás. Pero también la autonomía del profesor para definir ciertos criterios no tendría que estar por encima de esa ley. La libertad de cátedra y la autonomía no tiene que ver con violar las leyes. La libertad de cátedra y la autonomía no me da derecho a pasarme por encima de las leyes. Pero y en hay este una que es un debate vivo, sí, maestra, no es un asunto definido. El problema más bien es, ¿vamos a tener Estado de Derecho? ¿Vamos a respetar las leyes o no? Y yo creo que no podemos desde la universidad violar las leyes. Entonces, tú dices, todos los profesores de educación y las pública, profesoras. Estamos obligados a usar el lenguaje inclusivo porque la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres nos obliga. Y además Malena. es un contrasentido, digo, profesores, profesoras, servidores públicos y servidoras públicas de todos los gobiernos del Estado, es un contrasentido que vayan en contra de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? No solo de las mujeres en este caso, estamos hablando que el lenguaje discrimina interseccionalmente, hablamos de raza. A personas con discapacidad, totalmente. A personas con diversidad sexual. Y en este sentido, entonces, yo creo que un profesor o una profesora de cualquier institución pública tendría que recuperar estas directrices de inclusión, ¿no? Porque... ¿Qué opina maestra Elia Malena sobre el debate sobre la eficiencia del lenguaje? Bueno, yo creo que eso es un falso debate. O sea, porque ¿qué van a hacer con la palabra que se ahorran? Si yo digo todas y todos, y si nada más digo todos, ¿qué voy a hacer con la otra? O sea, me ahorré mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo me ahorré? Todas, todos, niñas, niños. Creo que sí, creo que eso es un falso debate y además tenemos que hacer visible que hay un pacto patriarcal donde los hombres se resisten a lo que ellos creen que es un estado de privilegio, un estado de confort y un estado de poder. El lenguaje refleja poder y los hombres han tenido el poder de someter, de humillar, de minusvalorar a las mujeres a través de esto. O sea, cuando te dicen, es que pareces niña, es que eso es de mujeres, es como decir las mujeres valen menos que los hombres, y eso realmente es un lenguaje discriminatorio. Sin embargo, eso está claro, ¿no? Bueno, el debate es más bien lo otro, ¿no? El pacto patriarcal se toma a la Real Academia Española de la Lengua como escudo para decir, es que no lo ha autorizado. Pero muchas cosas que han autorizado la Real Academia de la Lengua no la usan o las violan. Por ejemplo, yo le decía a un maestro de ceremonias de la universidad, oye, tú dices, ¿verdad? A nombre del rector, oye, la Real Academia te dice que no es a nombre, te dice que es en nombre de. O tú dices, ¿verdad? En base a lo que aquí se dijo.
y envases nomás tienen los refrescos o los beisbolistas envasan, ¿verdad? Pero es con base en. Entonces, ¿por qué no aceptas ahí las reglas de la Real Academia? O sea, ¿crees que hay una resistencia ahí Sí, por machismo? del pacto patriarcal para utilizar esto, y argumentan economía del lenguaje, argumentan que la Real Academia no lo ha autorizado, todo para seguir teniendo en el lenguaje una valoración menor hacia las mujeres o hacia quienes son diferentes porque tienen una discapacidad o porque tienen una preferencia sexual que no es la más generalizada. Malena. Dos cosas. Quien tiene el poder tiene la palabra, ¿no? En este sentido, por algo no se nos quiere nombrar. Es sencillo. Por algo les hace tanto ruido a algunas personas el hecho de que nombremos a todas y todos, mujeres y hombres. Y es porque el lenguaje también transforma. El lenguaje tiene dos funciones centrales: definir el status quo y reproducir el status quo. Por eso yo tendría mis divergencias con lo que decía la doctora Salomé, ¿no? No se trata de que es algo de menospreciar el uso del lenguaje. Yo creo que se trata de utilizar el lenguaje y acompañarlo de una serie de mecanismos que realmente modifiquen la desigualdad en las sociedades, ¿no? Pero sí es importante utilizarlo. Y por otro lado, también señalar en todo este debate de la eficiencia del lenguaje, yo creo que las personas luchadoras de derechos humanos, de todas las personas, no vamos a escatimar en las palabras. Podemos utilizar sin problema todas y todos y todas las demás palabras que sea necesario para visibilizarnos. ¿Tú qué opinas? Escríbenos, regresamos del corte y leemos tus comentarios. Nueve de la mañana con 51 minutos, mucha discusión sobre el tema de hoy. Hablamos sobre el lenguaje incluyente, muchos mensajes a favor, en contra. Dice 5013, buen día Enrique, ilusamente el conductor Uber, bueno, que tiene que ver con la entrevista con la que comenzamos el programa. Muchos ciudadanos emprendedores esperamos que el gobierno apoye, colabore, facilite y defienda. Enrique, ¿tú le crees al gobierno que está preocupado por el asunto del ciudadano? Bueno, abordaremos más este tema con mucho gusto. El Baluz, ¿cuándo tienen que entender que no somos iguales? Tenemos los mismos derechos, sí. Lo que deberían de hacer es saber educar a los hijos, inculcar el respeto a todo y a todos. Quieren igualdad, que empiecen a realizar su servicio militar, carguen cilindros de gas, no hagan problema. mezcla, peguen ladrillos. No es que no se pueda hacer, solo es porque soy femenina. Bueno, yo creo que eso de cargar no hay problema, digo, ya se cargan ladrillos, ya se hace todo eso. 16, una por una. 16% de la población trabajadora en la construcción son mujeres, y no necesariamente arquitectas que están dirigiendo, que también las hay, sino albañilas. Ya hay albañilas mujeres que están pegando ladrillos, cargando, ya hay conductoras de trailers, o sea, ya la mujer ha entrado a todo esto. Eso de que hay unas tareas femeninas y unas masculinas gracias a la tecnología ha dejado de ser cierto. Por lo tanto, también, efectivamente, como dice la persona que del comentario que leíste, tenemos también que quitar eso de que hay juguetes para niños y juguetes para niñas, porque no es cierto que las niñas jueguen con muñecas, porque los niños también van a ser padres, van a cambiar pañales, van a acariciar y besar a sus hijos y a sus hijas, y por lo tanto tienen también que jugar con muñecas. Eso no los va a hacer que cambien sus preferencias sexuales. No nos vayamos de tema, porque estamos hablando del lenguaje. Sí. Buen día, Enrique, felicito que luchen por la igualdad. Yo tengo 2 hijas y se les educa con objetividad, pero me da la impresión que lo que escucho cae en la exageración, demasiada pasión. Eso también es desigualdad, ya que se supone deben ser congruentes por lo que luchan. Abrazo, y también se hace nuestra parte desde nuestro hogar. Otro mensaje y ahorita comentamos. 5236, buen día, mi opinión es que debatir el lenguaje inclusivo es una aberración, y tus invitadas demuestran lo intolerantes y radicales que son muchas feministas y su movimiento. Me parece que llegar al punto de querer alterar el idioma, que tiene muchísimas palabras en masculino y muchísimas en femenino, es muestra de una paranoia excesiva. Me parece que en realidad, para contextualizar, el debate no tiene tanto que ver con el femenino y con el masculino, sino sobre todo con el plural. Pero con el plural, o sea, lo que está a debate, sobre todo en el castellano, que tiene la O y la A tan marcadas, otros tenían en E o en doble E, como el francés, pero en el caso del castellano, sobre todo el plural, el que genera problemáticas, porque el plural visibiliza al hombre y excluye a la mujer, sobre todo ahí está el debate. Nosotros, todos, exacto, la uniformidad, en la sociedad no somos uniformes. Más allá del debate político. Buen día, les recomiendo consultar al doctor Raúl Rojas.
para el manejo del lenguaje. Saludos cordiales, Eduardo. Félix Caballero, lo que buscan es venganza, no buscan un lenguaje inclusivo, buscan acabar con el enemigo que es el hombre. Hablan de aplicar la ley, que le diga a la UDG que es la universidad más opaca y que no respeta la ley, te dice Félix Caballero. Bueno, yo no soy la UDG, yo soy una profesora, para eso la Universidad de Guadalajara tiene autoridades y tiene una serie de personas. Yo cumplo con mi parte, que cada quien cumpla con su parte y la haga bien. Sí, claro que se apasiona uno en ver la necesidad de que la sociedad sea más feliz. No hay fíjate cómo el pacto patriarcal se siente agredido porque siente que les estamos quitando poder. No es una lucha de poder, no es una revancha, es la búsqueda de una sociedad más feliz, más igual, donde invisibilizar a quienes tienen una discapacidad, a quienes tienen una preferencia sexual diferente, a quienes son de géneros distintos, no es una no te lleva más que a ser menos feliz. A mí me gustaría señalar que se sigue confundiendo este tema de, vamos, mujeres y hombres somos diferentes, pero esa diferencia no debe de traducirse en desigualdad de oportunidades, en desigualdad de capacidades. Entonces sí creo que a la audiencia necesita como quedar claro como esta parte, ¿no? El hecho de que unas personas tengan pene y otras personas tengan vulva no tiene por qué hacernos desiguales y, por ejemplo, las que tenemos vulva no tiene por qué invisibilizarnos, ¿no? En todos los sentidos. Yo no me siento incluida, por ejemplo, cuando los políticos hablan de ciudadanos. Me sentiría incluida si hablaran de ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de eso, de la pluralidad, que lo plural de la sociedad se pueda traducir en el lenguaje. 2371 dice que no se dice preferencia sexual, sino orientación sexual. Hay ambas. Hay orientación y hay preferencia, depende, ¿no? De qué corriente teórica estés poniendo, pero eso es lo de menos, ¿no? Connie Sánchez. Quienes son diferentes, nada más, ¿no? Connie Sánchez dice, yo vengo de otra generación y nunca me he sentido discriminada, todas y todos. No son las palabras, es la actitud, no necesitamos ser rescatadas. Gracias y me gusta su programa. Yo creo, nunca dijimos que necesitamos ser rescatadas. Yo creo que las mujeres necesitamos tomar nuestro papel en la historia, porque la historia y el lenguaje se ha escrito desde lo masculino, ¿no? Desde el masculino gramatical, pero también desde las formas sexistas. Podemos identificar, por ejemplo, que palabras como puta señalan referencias al comportamiento sexual de las mujeres, pero no hay un análogo en los hombres. Un hombre que puede estar con muchas mujeres, ¿qué es? Sigue siendo un hombre, ¿no? No existe, vamos, si existiera sería su masculino puto, pero que hace referencia a la feminización del hombre. Dice también Pablo Arturo, en México somos matriarcado, la RAE, en sarta de locos, déjenos de insultar. Buen día, ¿quién de las panelistas es filóloga? Bueno, no los invitamos por ser filólogas, sino más bien por el debate político que hay en torno a este tema. No hace falta ser filóloga, yo soy economista, especialista en gestión de la educación y por lo tanto como formadora de generaciones tengo obligación de estudiar filología y sobre todo mi idioma, el debate que no es el español de México. El debate no es el origen de la lengua, que eso es a lo que se dedican los filólogos. Y un ejemplo, ¿no? Es cierto, en el español las terminaciones en ente son neutras, ¿no? Neutras. Presidente es la persona que preside. Ajá, sí. Él o la presidente. ¿Por qué se ha aceptado presidenta? Porque se quiere hacer masculinizó mucho la palabra. Bueno, se quiere hacer notar que por primera vez una mujer llega a lugares donde solamente se permitía o se facilitaba que llegaran los hombres, ¿no? Si alguien se siente agredido con esto, pues debe de sentirse agredido con el cambio social que estamos viviendo, porque esto no es cuestión de si eres feminista o no, de si eres mujer o no, es un cambio de época y tenemos que avanzar con este cambio de época. Nos dice Abraham, ¿por qué no hablan del vosotros en el lenguaje? Bueno, que ya no se utiliza en América Latina, más bien en Argentina tal vez un poco. Precisamente por eso, palabras viven y palabras mueren en el lenguaje, ¿no? Dice Agustín, qué buen programa, felicidades y un saludo afectuoso a la doctora Elia. Nos manda María Gómez, ¿por qué sí al lenguaje incluyente? Siempre digo hombres y mujeres, porque aprendí hace ya muchos años trabajando con mujeres que decir solamente hombres es inmoral, lo que es la ideología. Esto que parece una cuestión de gramática, obviamente no lo es ideología. Bueno, hay muchísimos mensajes, les vamos a dar comunicación y respuesta también, pero se nos agotó el tiempo
Elia, gracias por haber estado con nosotros y ojalá nos acompañes en otra ocasión. Al contrario, gracias, y gracias al auditorio. Hay que seguir discutiendo, debatiendo. Esto, entre más lo discutamos, más lo debatamos, más claridad vamos a tener con el asunto. Esto acaba a las 10, pero el debate sigue. Malena, gracias. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ahora sí que el barco ya zarpó. Ahora, ¿estamos en el barco o nos quedamos viendo la transformación nada más? Nos vamos mañana a las 9 de la mañana, platicamos sobre la agenda de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, la que propuso hace algunos días. Vamos a hacer un análisis puntual sobre el tema. También hablamos de el problema que está viviendo Donald Trump luego de su reunión con Vladimir Putin y más temas locales y nacionales. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana a las 9. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias, cada hora. Uber México asegura que tendrá diálogo con autoridades de Jalisco para trabajar en el proceso de regulación de los taxis ejecutivos. Secretaría de